Y a esta hora vamos a tomar contacto con el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre. ¿Cómo está, senador? En medio del debate legislativo, porque hemos sabido que la ministra Lobos ingresó esta indicación que repone las multas para quienes no voten. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola Matilde, buenas tardes, gracias por el contacto. Bueno, ¿se está en esta discusión a esta hora de la tarde ahí en la sala o no? Se autorizó la sala a que tramite las comisiones, tanto de Gobierno Interior, que es la que tiene que tramitar el proyecto de multas, por un lado, y en paralelo la Comisión de Constitución, que tiene que tramitar el proyecto de reforma constitucional. Son dos proyectos distintos pero complementarios al mismo tiempo, y eso lo autorizó la sala. Antes de que vote la sala, primero lo tienen que tramitar las comisiones. Y yo valoro que se estén acercando posiciones entre gobierno y oposición luego de lo que ocurrió la semana pasada en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde no se cumplió el acuerdo que se estaba tratando de construir, que yo entiendo y puedo comprender la molestia de los senadores de derecha, pero no comparto la actitud que tuvieron la semana pasada, el día miércoles, en represalia de alguna manera con lo que ocurrió en la Cámara de Diputados el día anterior, claro, pero es que de no retirarse fue de la sala, de boicotear la sesión. Sino que fallaron los propios al presidente y a la propia ministra que había firmado este acuerdo. ¿Usted cree que eso se va a superar en el Senado y que finalmente esta indicación que cumple el acuerdo se va a aprobar? Yo creo que sí, se va a aprobar. Yo al menos comprometí mi voto a favor del tema de la multa. Siempre lo he dicho, además, que creo que el voto obligatorio debe ir con multa. Otra es la discusión, y eso es lo que está tramitando ahora la Comisión de Gobierno, sobre el monto de la multa, que tiene que ser razonable en términos de las condiciones sociales y económicas de las familias trabajadoras en Chile, pero creo que se va a llegar a un acuerdo y se va a votar esto en la sala del Senado, y en paralelo también avanzar en algo que me parece muy importante y que no hemos dado la discusión de fondo, más aún en Chile hoy día, con un padrón de más de 800.000 personas extranjeras que tienen derecho a voto, que ya están en el padrón para la elección de noviembre y diciembre. Pero ¿qué pasa a futuro para las futuras elecciones en términos de los requisitos para poder votar y elegir presidente de la República? Entonces, y esta discusión, claro, que se da en paralelo, como usted bien dice, pero despejémoslas de uno para que a la gente le quede claro. El tema de la multa, si bien se discuten las dos en paralelo, el tema de la multa, el proyecto que, la iniciativa, más bien la indicación que ingresa el gobierno, es que la multa vaya entre las 0,5 UTM y 1,5, es decir, de 38.000 pesos aproximadamente hasta los 103.000 pesos. Ese es el rango que propone el gobierno. El proyecto original, la diputada Joana Pérez hablaba entre los 34 y los 207.000 pesos. Hoy día también se habla de montos que pueden llegar hasta las 3 UTM. ¿Cuál es el monto que estaba fijado para el acuerdo al que había llegado el gobierno con la oposición? A ver, en la Cámara de Diputados efectivamente el monto iba desde los 38.000 pesos hasta los 200.000 pesos, que es un techo muy alto, en mi opinión, y parte, porque este es un debate muy controvertido en todas las bancadas. No es que haya un tema de una posición en el gobierno y en los parlamentarios oficialistas y otra distinta en los de oposición. Yo creo que hay parlamentarios que a mí me comentaban en la Cámara que votaron en contra porque consideraban que la multa era muy alta y querían que se arreglara el tema de la multa. Otros que tienen la convicción de que el voto sea voluntario, por ejemplo, que no creen en el voto obligatorio. Entonces habían distintas interpretaciones, pero concretamente hoy día en la Comisión de Gobierno hay 3 indicaciones que se han presentado: una del Ejecutivo, que es la que usted mencionó, Matilde; otra de senadores de derecha, de senador Proens y Luz Ebensberger, que amplía en el fondo a los 200.000 pesos el techo, y otra de los senadores Quintana, Paulina Bodanovich y Velázquez, que reduce la multa a el techo, o sea, mantiene en 0,5, es decir, 38.000 pesos, pero mantiene el techo un poco más bajo, que es una UTM, es decir, alrededor de 65.000 pesos. 69.000 pesos, Entonces, sí.
68, 69, algo así. Entonces, eso es lo que se está buscando llegar a un acuerdo en la Comisión de Gobierno para ser votado próximamente. Yo espero que esto se resuelva en los próximos días y sea con una multa razonable, que exista la multa, pero una multa razonable y solo aplicada, que ese es el otro punto del acuerdo, solo aplicada a ciudadanos chilenos y ciudadanas chilenas, dejando sin multa a las personas extranjeras que ya están en el padrón, porque recordemos, el CERVEL ya cerró el padrón, que eso incluye a cerca de 800.000 extranjeros para elegir presidente de la República. Senador, entonces la multa no iría aplicada a los extranjeros. En la última votación la multa llegaba a cerca de los 35.000 pesos y pese a que era una multa de ese monto, la gente concurrió igual y prácticamente votó el 85% del padrón. Para algunos no es necesario una multa. Para otros, en cambio, dicen, ¿por qué fijar un tope bajo para una multa cuando se supone que lo que tiene que hacer la multa es efectivamente incentivar a la gente a que vaya a votar? No es para que la gente, dependiendo de su bolsillo, vea si puede o no pagar la multa. No, pero por eso yo creo que ya siempre en la ley se establece el piso y el techo, ¿no? Para quien aplica la ley, que es el juzgado, digamos, ¿no? de policía local. Y efectivamente, como usted dice, ya tenemos experiencia con los votos obligatorios anteriores, lo que fue la elección del año pasado de municipios y gobiernos regionales, y en las anteriores de plebiscitos, donde en el fondo ya el piso es más bien bajo. Yo mantendría ese piso bajo, pero donde existe. Y ojo, para una familia que vive con el salario mínimo, por más bajo que sea, de 35.000 pesos, otros hablan de 40.000, 50.000 pesos, etcétera, es un monto no menor para aquellas familias que les cuesta llegar a fin de mes, que claro, son pero se supone que varias familias en nuestro país. Entonces, que la gente va a ir a votar. Esa multa. El voto es obligatorio y la gente va a ir a votar y tienes que establecer en la ley, eso es lo que dice la Constitución, que la ley establecerá y regulará el tema de la multa y por tanto tienes que poner un piso y un techo. Lo que nosotros decimos es que ese piso se mantenga en lo que ya ha sido la experiencia anterior, pero que el techo no hay por qué elevarlo a 200.000 pesos como plantean algunos, incluso más, que eso nos parece excesivo. Imagínese una familia que vive con el salario mínimo, que no va a votar, es prácticamente la mitad de su sueldo. Eso me parece desproporcionado. Entonces, por eso hay que regular aquello y me parece que aquí en el Senado hay voluntad para acercar posiciones y llegar a un acuerdo y zanjar este tema. Ahora, escuchaba al senador Galilea que una vez que se ingresa esta indicación por parte de la ministra Lobos, él dice que con el ingreso de esta indicación se está cumpliendo el acuerdo. ¿Eso implica el monto también? El monto lo ingresa el Ejecutivo, efectivamente, pero la Comisión es la soberana para tratar y llegar a un acuerdo y en eso los parlamentarios son libres en el fondo de presentar indicaciones. Los mismos senadores de derecha pueden presentar, de hecho, presentar una indicación que el techo lo aumentan y los senadores de izquierda, centroizquierda están planteando un techo un poquito más bajo, pero manteniendo los parámetros del piso que habíamos hablado anteriormente y sin aplicarse a los extranjeros, que eso es muy importante. Eso también tiene que ser parte del acuerdo, porque de lo que hay un cierto consenso o cierta conciencia es que hoy día tenemos 800.000 extranjeros que pueden elegir presidente de la República y en unos pocos años más van a superar el millón y medio, y por tanto es un tema que como país no hemos regulado bien y eso es algo que tenemos que regular y ordenar, ¿no? Y por tanto la multa no se aplicaría a los extranjeros. Claro. Dicho todo esto, entonces están las condiciones para que el presidente pueda cumplir su palabra y que no sean los propios representantes de sus parlamentarios los que, como ocurrió en la Cámara, sean los que hacen caer el acuerdo. Sí, a ver, el presidente ha sido claro en que hoy día la norma constitucional que tenemos es que en Chile el voto es obligatorio y que la ley tiene que establecer el sistema de multa y eso es lo que estamos legislando de cara a la elección de noviembre y diciembre. Pero además lo que queremos es no estar legislando de cara a cada elección, sino que aplicar una norma que sea permanente. Y por eso es que es tan importante también, y lo ha planteado el Ejecutivo, la reforma constitucional para regular en la Constitución el tema del voto extranjero, más aún cuando tenemos una magnitud importante de personas extranjeras. Ya, y eso es entonces lo que se va es que no a legislar también en paralelo, que es una reforma constitucional que lo que pretende es subir los requisitos para los extranjeros
y otorgarles este derecho a votar, y que no sean 5 años de residencia los que se exijan, sino que 10, ¿cuáles son los requisitos que están hablándose para que efectivamente se apruebe esta reforma constitucional? Claro, hoy día Chile tiene varias anomalías, que tiene un voto obligatorio y además incluye a los extranjeros con muy bajos requisitos. Eso no ocurre prácticamente en ninguna parte del mundo, y para elegir además al presidente de la República y a los parlamentarios. Entonces, lo que hace esta reforma constitucional es elevar los requisitos y las exigencias para poder ser parte del padrón y elegir en las futuras elecciones a 10 años de residencia, de avecindamiento a partir de la residencia definitiva, no transitoria, sino que definitiva, sin antecedentes penales, e incluso manteniendo un periodo de, o sea, si tú sales del país por 90 días o más, vuelve a contar ese periodo de avecindamiento, o sea, tienes que volver a demostrar 10 años de avecindamiento exactamente. Entonces estamos elevando de manera muy significativa a aquellos personas extranjeras que tengan un vínculo con nuestro país. En mi opinión, yo sería más claro aún en la Constitución, y se parte del debate, dejar establecido que las personas extranjeras no puedan votar para elegir presidente de la República, pero mantener esos requisitos altos para elegir alcaldes, concejales, cores, las elecciones de carácter local. Esa es parte de la discusión, pero sí creo que hay que ordenar el tema dada la magnitud del padrón, porque no es lo mismo hace algunos años atrás, cuando el padrón de personas extranjeras era muy bajito, y hoy día tenemos insisto, 800.000 y la proyección es más de 1 millón. La Constitución de Chile del 25 hasta el 73, bueno, hasta el 80 en realidad, que fue el cambio, establecía justamente esta diferencia, que los extranjeros no podían elegir al presidente de la República, que es la norma que prácticamente existe en todos los países del mundo. Claro, y la Constitución de los 80 es la que abre las puertas para los extranjeros. Ahora, para la oposición el voto extranjero es un tema relevante, porque de acuerdo a los análisis, aunque no hay nada contrafactual, evidentemente, que indique que el voto extranjero favorece a partidos de la oposición, partidos de derecha, pero para ellos se tiende a creer que eso es, digamos, un factor favorable. ¿Estarán los votos? Bueno, sí. Mire, aquí en esto creo que hay que hacer una distinción entre lo que es el Partido Republicano, lo que es la ultraderecha que apoya a José Antonio Kast, y que ellos están con ese cálculo de que la mayoría, por ejemplo, los venezolanos que están en Chile, que son un contingente importante de personas, estaría votando más por ellos, tanto para los parlamentarios, o sea, van a elegir senadores y diputados con ese contingente de votos venezolanos, respecto de otros parlamentarios de Chile Vamos, que entienden que esto hay que regularlo. De hecho, la misma senadora Luz Ebensberger con otros senadores de la UDI meses atrás habían presentado una reforma constitucional en la misma línea de lo que yo le estoy diciendo, de que esto hay que ordenarlo en la Constitución y dejarlo fuera del padrón para elegir presidente de la República. Entonces, creo que esta es una discusión, y por eso me gusta que sea una discusión para las futuras elecciones, ya no para noviembre o diciembre, sino para las futuras elecciones, porque el padrón ya está cerrado. Y por eso es que acá aplicaría para esta elección de corto plazo más bien el tema de la multa, que dejar voluntaria la multa para los extranjeros, ¿no? Que eso no le gusta al mundo de Kast. Ahí ellos tienen este doble discurso de querer expulsar migrantes, pero por otro lado quieren que voten por Kast, digamos, están en esa contradicción, ¿no? Ahora, senador, y para cerrar este tema, porque nos quedan otros, ¿la aprobación de la multa está relacionada con la reforma constitucional? ¿Entran juntas, se debaten en paralelo, pero también que se apruebe una depende de la aprobación de la otra? Lo que se está conversando como acuerdo, que en esto ha estado la ministra Lobos, la SECPRES, con la oposición, es que efectivamente se tramiten en paralelo y vayan avanzando en paralelo tanto en el Senado como después en la Cámara de Diputados, y el plazo, el calendario de esto debería estar ya tramitado a ley, digamos, a mediados de octubre. Ese es el calendario que estamos abordando, porque esto están en trámites distintos. Lo de la multa está en segundo trámite acá en el Senado, en cambio la reforma constitucional está en primer trámite, y por tanto el acuerdo que se está construyendo acá, insisto, con un sector de la oposición, acá no está la ultraderecha como ha ocurrido en la mayoría de las reformas, pensiones, salario mínimo, etcétera. Los republicanos se han restado de estos acuerdos y estas conversaciones, pero sí con los sectores de Chile Vamos es que esto se tramite en paralelo y salgan en tiempos similares.
Ya, tenemos una novedad porque en este intertanto, mientras conversábamos, la Comisión de Constitución del Senado aprobó entonces esta indicación del Ejecutivo en torno a los montos que van desde los 0,5 hasta la 1,5 UTM, es decir, entre los 34.000 y los 103.000 pesos. Esa es la discusión que van a tener que tener en torno a esos montos. Ya tenemos entonces ahí... En la Comisión de Gobierno, Matilde. Perdón, en la Comisión de Gobierno. Por lo menos ya, ahí entonces está zanjado el tema de los montos y bueno, tendrán ustedes que discutirlo. Pero vamos a otros temas porque mañana se va a realizar el primer debate entre los candidatos a la presidencia. Por primera vez van a estar juntos los 8 candidatos y José Antonio Kast y republicanos están mirando la candidatura de Janet Jara y luego de la renuncia de Francisco Vidal a la presidencia del directorio de TVN, están pidiendo también la salida de Laura Albornoz del directorio de ENAP. ¿Cómo ve la dinámica que se está dando entre José Antonio Kast y Janet Jara de cara a lo que va a ser mañana este primer encuentro? A ver, mi impresión, Matilde, es que Kast cada vez que se ve un poquito acorralado, un poquito contra las cuerdas con lo que ocurrió, por ejemplo, con el tema de los bots y el patito verde y toda esta polémica de alguien vinculado de alguna manera históricamente al mundo de la ultraderecha en redes sociales, él sale a atacar con mucha agresividad y pone el punto, ¿no? Primero con Vidal en TVN, ahora con Laura Albornoz, siendo que son realidades completamente distintas, ¿no? El caso de Laura Albornoz, ella entró por alta dirección pública al directorio de ENAP y eso tiene sus regulaciones propias en términos de qué actividades ella pueden ser compatibles con esa función y el caso de Vidal, claro, es más bien un nombramiento de confianza del actual gobierno y que uno podrá tener sus comentarios respecto a la salida, la renuncia de Vidal, el cómo se dio, pero me parece que acá José Antonio Kast está intentando desviar la atención en un contraataque con un estilo muy agresivo, como es su estilo, muy de corte autoritario, ¿no? A un contraataque a sus adversarios frente a esta polémica que se desató, ¿no? Hace algunos días respecto de los bots, los trolls y los patitos verdes y otros, porque hay varios más, digamos, vinculados, ¿no? A esta red de bots que operan con Kast de manera digital. Uh-huh. Bueno, él ya ha anunciado, ya se realizó el sorteo de quienes van a partir esta conversación en este debate y le toca partir a José Antonio Kast, que le va a preguntar precisamente a Janet Jara, y él ya anunció su pregunta que va a ser en torno al empleo, a las cifras de empleo y al empleo femenino. Ese es el talón de Aquiles de la candidatura de Janet Jara, junto con que no está todavía presentado ni inscrito el programa de gobierno. Pero probablemente es el punto donde Kast la quiere atacar, ¿no? Sabiendo que ella fue ministra del Trabajo, pero primero yo en esto, y creo que la gente tiene conciencia, ¿no? Y puede ponderar lo que fue el desempeño de Janet Jara como ministra del Trabajo en términos de sacar adelante la reforma de pensiones, la ley de 40 horas, salario mínimo a más de 500.000 pesos, versus todo el tema de la generación de empleo, ¿no? Que va mucho más allá y excede las atribuciones, ¿no? De una ministra del Trabajo. O sea, acá también entran las carteras de Hacienda, de Economía, etcétera. Pero claro, él busca atacar ahí, me imagino, ¿no? Para enrostrar, pero también uno tampoco conoce cuál es la propuesta del plan de gobierno de José Antonio Kast, que está escondiendo su plan de gobierno. Lo único que conocemos, ¿no? En términos económicos es que quiere recortar 6.000 millones de dólares en muy poco tiempo, cuando hay propios economistas de derecha como Ignacio Briones, que fue ministro de Hacienda de Piñera, que dicen esto es inviable, y muchos otros que plantean que esto es inviable. Al mismo tiempo quiere bajar los impuestos a las grandes empresas, por tanto no van a cuadrar las cifras y la responsabilidad fiscal. Claro, él no detalla cómo lo va a hacer, pero ya tiene inscrito un programa de gobierno. Bueno, todos los candidatos, Janet Jara también tiene inscrito un programa de gobierno que está en desarrollo. Líneas programáticas. Todos los candidatos. Sí, y lo de Kast tampoco tiene mucho detalle en términos de qué es lo que va a recortar, qué programas van a recortar, y eso podría generar también problemas de empleo, de crecimiento económico para el país. Y además, si uno dice, mira, tiene al encargado económico, el señor Quirós,
que fue además quien estuvo detrás en su labor privada, digamos, ¿no?, de todo el tema de las colusiones, de grandes empresas que han sido sancionadas por colusiones. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la mirada económica del principal asesor del programa económico de CAS, digamos, ¿no?, de que fomenta los oligopolios, que no está de acuerdo con la libre competencia, con el libre mercado, con la transparencia, sino que todo lo contrario, con hacer trampa a favor de las grandes empresas? Eso es lo que propone el encargado económico de CAS en su labor privada, y esa es la ideología que está detrás, que es la que no muestra, que es la que no dice lo que no le dice a la gente. Entonces, me parece que acá esta campaña, lejos de tratarse, lamentablemente, ¿no?, de propuestas, de mirada de país, de políticas públicas, se trata de ciertos eslogan y de mucha agresividad, sobre todo digital, con lo cual nos tiene acostumbrado cómo opera el Partido Republicano, la ultraderecha acá en Chile, y que es el mismo guión que se aplica con Milei en Argentina, Bolsonaro en Brasil, que hoy día está con un juicio por intento de golpe de Estado en Brasil, Trump en Estados Unidos y la ultraderecha en el mundo. O sea, son las conexiones y es el mismo guión que están utilizando. ¿Qué espera, por lo tanto, de este primer debate y del desempeño de su candidata? Yo creo que Janet Jara tiene el temple, la capacidad de explicar con mucha claridad cuál es su mirada de país, que ella es un liderazgo de la coalición de izquierda y centroizquierda, la más amplia que Chile ha tenido desde el retorno a la democracia, que está recorriendo el país y está escuchando a la gente, y por tanto me parece que esa capacidad que ella tiene de escucha empática la va a saber transmitir, y el conocimiento. Si ella ha sido ministra del Trabajo, fue subsecretaria, sabe cómo opera el Estado, sabe las dificultades y además tiene credenciales para buscar acuerdos que impliquen avances. También con los adversarios, con quien piensa distinto, como fue el caso de la reforma de pensiones. Me parece que ella va a ser capaz de poner, como se dice en jerga futbolística, la pelota al piso, ¿no?, de poder explicar cuáles son las propuestas y sobre todo cuál es su estilo de liderazgo, que es muy distinto del estilo de liderazgo de José Antonio Kast, que es agresivo, que es autoritario, y que en este contexto previo al 11 de septiembre yo diría es un nostálgico del pinochetismo chileno, digamos. Bueno, vamos a ver el desempeño entonces el día de mañana, y esa va a ser la primera pregunta que tenga que responder la candidata, así que vamos a estar atentos también a esas palabras y a ese desempeño. Senador Latorre, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile a esta hora de la tarde. Ya entonces va para la sala esta indicación que presentó el gobierno, ya se discutió en la comisión, y se han fijado tanto el piso como el techo de esta multa para quien no vote las próximas elecciones. Muchísimas gracias y que tenga una buena tarde. Gracias, Matilde, buenas tardes.